Imaginad esto por un instante. La monarquía británica se mostraba completamente unida ante los ojos del mundo, pero detrás de los gruesos muros del palacio, una tormenta peligrosa comenzaba a gestarse. Cuando los primeros susurros sobre una firma prohibida llegaron a oídos reales, toda la institución tembló. ¿Por qué el príncipe William se atrevería a cambiar documentos sagrados de la coronación? Y la pregunta aún más inquietante, ¿por qué la princesa Ana, el pilar más fuerte y firme de la familia, decidió estar presente exactamente en ese momento? Pero antes de sumergirnos en lo que esto significa realmente para el futuro de la Casa Real, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. No querrás perderte ni un solo detalle de lo que está por venir. En la superficie, la vida de la familia real siempre había lucido impecable. Cada reverencia, cada saludo desde el balcón, cada retrato cuidadosamente coordinado estaba diseñado para proyectar la imagen de una casa de Windsor absolutamente indestructible. Sin embargo, quienes vivían más cerca de la corona sabían que algo importante estaba cambiando en las sombras. Durante años, el príncipe William había interpretado su papel de futuro rey con gracia y sentido del deber. Pero aquellos que lo observaban con atención notaban señales sutiles, como su mirada se endurecía cada vez que Camila hablaba durante las reuniones del consejo, o como se retiraba temprano de las apariciones conjuntas donde Carlos y Camila ocupaban el centro del escenario. Ese resentimiento no había nacido de la noche a la mañana. Era el resultado de una acumulación silenciosa, la de un hijo que nunca pudo olvidar lo que su madre tuvo que soportar. Detrás de las puertas doradas de la cámara del consejo privado, una fractura invisible se extendía lentamente entre dos generaciones. El rey Carlos, siempre tradicionalista, creía en mantener el statu quo y se apoyaba fuertemente en Camila como compañera y confidente. Camila, que en otro tiempo había sido una figura muy polémica, había logrado construir su propio círculo de lealtades dentro de la estructura real. Pero William empezó a sospechar que ese círculo se había vuelto demasiado poderoso y demasiado involucrado en decisiones que debían definir el futuro de la corona. Los rumores comenzaron a circular entre los asistentes senior. Se hablaba de un borrador que había sido visto, un documento de la coronación todavía no público, en el que ciertos nombres y títulos parecían estar siendo reevaluados con cuidado. Fue la llegada repentina de la princesa Ana a Kensington lo que realmente encendió todas las especulaciones. La princesa real, conocida por su carácter directo y su silencio sensato, rara vez hacía visitas sin una razón concreta. Llegó sin anunciarse, con una expresión imposible de leer. Se reunió con William durante casi 3 horas completas. Sin asistentes presentes. Sin teléfonos permitidos. Cuando finalmente salió, rechazó todas las preguntas y se marchó conduciendo ella misma, completamente sola. A la mañana siguiente, varios miembros del equipo administrativo de Camila fueron reasignados sin ninguna explicación. Uno de ellos incluso abandonó su puesto por completo, mencionando una creciente volatilidad interna. Luego llegó el movimiento que nadie pudo ignorar, un aumento repentino de la presencia de seguridad en los archivos reales. Camila lo notó de inmediato. Preguntó al respecto, pero solo recibió respuestas vagas sobre mejoras rutinarias de protocolo. No quedó convencida. En absoluto. Un asistente senior la escuchó murmurar en el pasillo: están preparando algo, algo que yo no he aprobado. En los días que siguieron, los murmullos se convirtieron en un temor que se podía palpar. Palabras como reclasificación, enmienda y redacción de la sucesión empezaron a resonar por los pasillos del personal. Un clérigo confesó haber visto a William en una zona restringida de los archivos al caer la tarde, acompañado por la princesa Ana y 2 altos oficiales legales. Los documentos de la coronación no son simples formalidades ceremoniales. Son el blueprint del futuro, la promesa de la monarquía al mundo entero. Y si ese blueprint estaba siendo alterado sin que el público lo supiera, significaba que la dirección misma de la corona podía estar cambiando para siempre. Lo que siempre se había considerado inalterable ahora estaba en movimiento. Aquellos que se sentían seguros en sus roles
futuros comenzaron a sentir una profunda incertidumbre. Algo monumental estaba ocurriendo, y las fracturas invisibles de la monarquía ya no eran solo grietas ocultas, se estaban ensanchando peligrosamente. Pero la verdadera razón detrás de esa firma no era solamente una cuestión de poder. Era algo profundamente personal, y llevaba años construyéndose en silencio. Para el público, el príncipe William representaba la imagen perfecta del heredero encantador. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas, su resentimiento hacia Camila hervía como un volcán, sellado por el deber real. Lo que empezó como simple incomodidad se transformó poco a poco en una firme oposición, y todo se remontaba a un momento de su infancia que incluso la prensa nunca llegó a captar. No se trataba solo de títulos o de posiciones. Para William, se trataba de memoria, de la memoria de su madre. Había visto cómo Diana, vulnerable y radiante, se iba apagando en las sombras mientras Camila ocupaba lentamente un espacio que una vez le perteneció únicamente a ella. Mientras el mundo entero debatía sobre el perdón, William vivía en un palacio que susurraba traición todos los días. No importaba cuánto se hubiera pulido la imagen pública de Camila, ni cuántas veces Carlos insistiera en que el pasado ya había quedado atrás. William nunca olvidó el dolor crudo que marcó los últimos años de su madre. Esa pérdida no era solo personal, era histórica. Y él creía firmemente que la historia no debía repetirse bajo la apariencia de reconciliación. El resentimiento no explotó de repente. Se fue construyendo capa tras capa. Después de la muerte de Diana, William había esperado cierta distancia, algún tipo de límite protector entre el pasado y el futuro, que Carlos imaginaba con Camila. Pero en lugar de eso, vio como el nombre de ella subía de consorte a compañera, de compañera a futura reina. Los momentos privados en Higrove se volvieron insoportables cuando Carlos empezaba a deferir a la opinión de Camila en asuntos de Estado. Los asesores comenzaron a asistir a más reuniones a petición de ella. William ya no se sentía solo el hijo de su padre, sentía que estaba siendo apartado como heredero. En privado, las personas más cercanas a William revelaron una frustración cada vez más profunda. Él se negaba a llamarla reina, incluso detrás de puertas cerradas. Durante una reunión del consejo, cuando una propuesta de política fue mencionada como aprobada por el rey y la reina, William supuestamente la corrigió, querrás decir el rey y su esposa. El ambiente se congeló en ese instante. Esa sola frase dijo más que cualquier discurso. Para William, Camila nunca había ganado el derecho a llevar la corona, y ningún decreto podía obligarlo a creer lo contrario. El punto de quiebre definitivo llegó en Sandringham durante la Navidad. La familia real se reunió bajo la ilusión de la tradición, pero debajo de las decoraciones y los villancicos, las tensiones alcanzaron su punto más alto. Según fuentes cercanas, se produjo un fuerte enfrentamiento entre William y Camila detrás de los tapices del salón. El futuro rey le dijo sin rodeos, puedes haber reescrito la historia de mi padre, pero no reescribirás la mía. Carlos, sorprendido, dejó de hablarle a William. Durante varios días, la monarquía, siempre impecable para el público, estaba en guerra consigo misma en privado. Camila no se quedó pasiva. Al contrario, su influencia se volvió aún más afilada. Circulaban rumores de que intentaba reducir la visibilidad de Catalina en los planes de la coronación, sugiriendo poner más énfasis en la línea de sangre de Carlos en lugar de en la esposa del heredero. William lo vio exactamente como lo que era, un intento de marginar a la mujer que él consideraba el futuro de la corona. Lo que Camila no comprendió fue que William ya había comenzado a actuar en silencio, preparando decisiones que nadie podría vetar. Y cuando la princesa Ana empezó a hacer las preguntas que nadie más se atrevía a formular en voz alta, la grieta encontró un testigo inesperado. La princesa Ana había permanecido en silencio durante años, pero ahora había llegado al límite. Incluso ella, la defensora más leal y estoica de la monarquía, dijo, ya es suficiente. ¿Qué fue exactamente lo que Ana presenció para decidir ponerse del lado de William contra la esposa de su propio hermano? Durante décadas, Ana había sido la constante inquebrantable de la familia,
nunca involucrada en escándalos, nunca arrastrada por los chismes del palacio, siempre la ancla moral. Pero la neutralidad tiene sus límites. Y para ella, ese límite se cruzó cuando los rumores se volvieron demasiado fuertes para ignorarlos. Durante meses había escuchado relatos fragmentados de asistentes de toda la vida sobre el creciente poder de Camila dentro del palacio, sobre decisiones que se redirigían y tradiciones que se reescribían sutilmente. Al principio las descartó como la turbulencia normal de una sucesión. Pero una reunión lo cambió todo. Un asesor legal de confianza le confió que Camila había intentado revisar precedentes ceremoniales, minimizando el rol de Catalina en futuras funciones de Estado. Esa revelación rompió su silencio para siempre. El punto de inflexión llegó con una carta sellada que Ana guardaba bajo llave desde el fallecimiento de la reina Isabel II. Había dejado muy pocas instrucciones personales, pero a Ana le escribió con una claridad inconfundible: guarda el futuro con determinación. Si alguna vez la claridad de la sucesión está en riesgo, no dudes en actuar. La corona no debe confundir el sentimiento con la estructura. Ana leyó esas palabras una y otra vez. La reina no había mencionado nombres, pero el mensaje era cristalino: no se trataba de amor ni de segundas oportunidades, sino de legado y de proteger la identidad esencial de la monarquía. Por eso Ana hizo algo que rara vez hacía. Confrontó a Carlos a puerta cerrada en Balmoral. Las voces se alzaron. Un miembro del personal escuchó sus últimas palabras antes de salir furiosa: ella estaba destinada a estar a tu lado, no después de ti. Esa misma noche, Ana regresó sola a Windsor, rechazando el escolta habitual. Durante ese viaje solitario, según una fuente cercana, lloró por primera vez en años, no por ella misma, ni siquiera por William, sino por la institución que había defendido toda su vida y que ahora se desviaba de las intenciones de la reina. A la mañana siguiente llegó sin avisar a Kensington Palace. Sin formalidades. Solo una reunión tranquila con William que duró varias horas. Le expuso todo: las informaciones, la carta, el enfrentamiento. Y entonces pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Estaré contigo, pero debe hacerse con tu mano. Ella no firmaría el documento. No lideraría la acción. Pero sería testigo. Estaría detrás de él cuando llegara la tormenta. Esa fue su línea roja, y una vez cruzada, ya no había marcha atrás. Con el apoyo silencioso de Ana y la advertencia enterrada de la reina, William caminó por un sendero que muy pocos se atrevían a recorrer. Debajo de los salones de piedra de Buckingham se encuentra una bóveda de la que la mayoría de los asistentes solo hablan en susurros. Fue allí donde William solicitó acceso, y lo que descubrió dentro sacudió incluso a los funcionarios más experimentados del palacio. Existía una cláusula, largo tiempo olvidada, que le daba todo lo que necesitaba para actuar. En los protocolos de coronación, enterrada entre jerarquías ceremoniales y justificaciones de títulos, permanecía un documento creado a la sombra de la muerte de la princesa Diana. Establecía claramente que Camila, si alguna vez se situaba junto al rey, lo haría como princesa consorte, no como reina. Esa distinción había importado en su momento. Pero con el tiempo se había desvanecido del debate público. Todos asumían que había sido modificada, pero nunca lo fue. La cláusula seguía intacta, vinculante. Además, incluía una disposición de caducidad, que se activaba con el fallecimiento de la reina Isabel II, y nunca había sido revocada. Bajo la prerrogativa real, el heredero aparente poseía una autoridad dormida pero real. Una de esas facultades incluía el derecho a invocar claridad en la sucesión cuando el lenguaje de la coronación permaneciera sin resolver. William no encontró solo un vacío legal, encontró una puerta que el descuido y la tradición habían dejado entreabierta. Con Ana presente para confirmar la legalidad del procedimiento, invocó esa antigua autoridad. La cláusula fue reconocida. Los poderes discrecionales se activaron. Un proceso de siglos comenzó de nuevo. Pero William sabía que el poder en papel no era suficiente. La firma tenía que ser presenciada. Y el testigo tenía que ser Ana. La noche fue elegida con mucho cuidado. Sin
funciones de Estado, sin apariciones públicas. Solo el silencio de Windsor Castle como escenario de algo sin precedentes. Fue una reunión secreta autorizada únicamente para 2 personas, el príncipe William y la princesa Ana. Nadie más fue informado. Ni Carlos, ni Camila, ni siquiera los asesores legales más confiables. No era una simple reunión. Era un ajuste de cuentas histórico. Ana tomó la iniciativa, abrió el expediente y leyó en voz alta la cláusula revisada con fría precisión: su nombre ya no aparecerá en las designaciones de la coronación a partir de este momento. La sala, aunque en completo silencio, pareció resonar con el peso de aquellas palabras. Por un instante William dudó, su mano se detuvo sobre la página. El bolígrafo temblaba ligeramente, no por inseguridad, sino por la conciencia de que estaba a punto de reescribirla. Historia. Finalmente firmó, no con vacilación, sino con el dolor heredado y una claridad forjada con los años. Cuando levantó la vista, Ana cerró el expediente lentamente, como si sellara la verdad misma. Entonces pronunció las palabras que había guardado durante demasiado tiempo. Has hecho lo que debía hacerse. No era un elogio. Era el reconocimiento de un deber, de un coste y de una decisión irreversible. El sello real fue presionado en la cera, convirtiendo la enmienda en algo permanente. Con ese único acto silencioso, el nombre de Camila, que estaba destinado a quedar grabado junto al de William en los registros sagrados de la ascensión, desapareció, no por venganza, sino por una profunda determinación. Aunque no hubo ningún anuncio grandioso, las consecuencias fueron inmediatas. Durante la noche se produjeron cambios sutiles. En las operaciones del palacio, asistentes reasignados, briefings que cambiaron de tono, protocolos de seguridad modificados, y un retrato preparado para ciertas instalaciones públicas que fue trasladado discretamente a un archivo privado. Nadie en el mundo exterior podía verlo todavía. Pero algo fundamental había cambiado. La corona había sido inclinada, y su peso redistribuido. William no solo había tomado una decisión legal. Había declarado, sin pronunciar una sola palabra, que el futuro no se construiría sobre legados difusos. El silencio que rodeó el acto era ensordecedor. Sin comunicados de prensa. Sin filtraciones, al menos no todavía. Pero aquellos que trabajaban más cerca del corazón de la monarquía podían sentirlo, un cambio en el aire, una tensión en los pasillos. Y quienes habían protegido el orden anterior comenzaron a ponerse nerviosos. Sin embargo, los secretos firmados en silencio tienen la costumbre de salir de las sombras. Y este no permaneció oculto por mucho tiempo. Ella creía haber superado todas las tormentas. Pero nada la preparó para esto. La mujer que una vez fue coronada junto a un rey acababa de ser borrada de la siguiente coronación. Cuando confrontó a Carlos, el palacio tembló con el sonido de la traición. Todo empezó con un susurro, una nota sin firma, que apareció en su correspondencia personal. Solo 10 palabras escritas con prisa deliberada: revisa los archivos. Ha sido eliminada del plan final. Al principio Camila lo descartó como una cruel ficción. Pero algo en su interior le decía que no era así. La inquietud llevaba días creciendo, asesores que se volvían distantes, reasignaciones de personal. Sin su firma, puertas que antes se abrían fácilmente ahora requerían explicaciones. Cuando exigió claridad, las respuestas fueron vagas, vacilantes, y luego llegó el silencio. Ese silencio fue ensordecedor. Camila irrumpió en el estudio de Carlos en Clarence House con la nota en la mano. Exigió respuestas, pero Carlos la miró con confusión, quizás incluso con miedo. Cuando le contó lo que William había hecho, la expresión del rey se derrumbó. Había sido completamente sorprendido. No había sido consultado. Ni siquiera había sido advertido. La voz de Camila se quebró mientras acusaba a William de haber borrado su existencia. La mujer que había sido ridiculizada, cuestionada y finalmente aceptada por un reino, ahora se encontraba apartada de su futuro con un simple trazo de pluma. No era solo traición. Era humillación. Carlos intentó consolarla, pero sus palabras sonaron vacías.
Ella había estado a su lado en el exilio y en la ascensión, en el escándalo y en la redención. Y ahora, cuando la historia debía validar su camino, estaba siendo reescrita a sus espaldas. Por primera vez desde que se casó con la firma, Camila vio la corona no como un escudo, sino como un arma dirigida contra ella. Y quien la empuñaba era el mismo hombre al que había brindado en su boda. El hijo que había intentado aceptar. El heredero que nunca imaginó que desafiaría su derecho a estar junto al trono. El personal del palacio informó después que Camila no salió de Clarence House durante 2 días enteros. Cortinas cerradas. Teléfono sin respuesta. La mujer siempre vista con mirada firme ahora se derrumbaba en soledad. Algunos dijeron que la escucharon llorar detrás de las puertas del estudio. Otros aseguraron que redactó una carta para William, una petición de explicación o quizás un ruego emocional. Pero fuera cual fuera su contenido, nunca fue leída. La carta fue devuelta sellada y sin abrir. Entregada no por un mensajero cualquiera, sino por el asistente más cercano de Catalina. Ese detalle dolió más que la carta misma. Camila había sido silenciada antes, pero nunca. De esta manera, nunca de forma oficial, nunca de forma legal. Y mientras los pasillos del poder se volvían más fríos, ella comprendió que esto no era un error temporal. Era el fin de su ascenso público. No con un escándalo, no con un discurso, sino con silencio. Un silencio orquestado por quienes estaban más cerca de la corona. Mientras Camila se desmoronaba, el mundo más allá de las puertas comenzaba a agitarse. Algo sísmico se aproximaba. Empezó con un susurro en el Parlamento. Luego llegaron los titulares. En cuestión de horas, el mundo se enteró de un acto real tan impensable que envió ondas de choque a través de Westminster. ¿Quién filtró la verdad? ¿Y por qué Buckingham eligió el silencio en lugar de la negación? El primer temblor surgió durante un debate en la Cámara de los Lores, un comentario casual, disfrazado de jerga política. Introducido por un par conocido por tener fuentes dentro del palacio. Habló de recientes alteraciones en las designaciones ceremoniales y de una reinterpretación de la inclusión hereditaria. Al principio sonaba como lenguaje burocrático, pero quienes prestaban atención sabían exactamente qué significaba. La prensa no dudó. En minutos, la especulación explotó en las redes sociales y, al día siguiente, los principales medios publicaban la pregunta en portada: ¿Camila eliminada de la coronación? Buckingham no emitió ninguna declaración. Ni confirmación ni desmentido. Solo un silencio que lo confirmaba todo sin decir una palabra. Ese silencio fue ensordecedor. Comentaristas, expertos constitucionales y antiguos cortesanos fueron llamados a todos los programas de televisión para intentar explicar un movimiento sin precedentes. La corona siempre había sobrevivido a tormentas, pero nunca a una tan directa, tan personal y tan silenciosa. La opinión pública se dividió casi de inmediato. Para algunos, William era un visionario, un príncipe que tomaba una postura valiente para honrar la tradición y el legado de su madre. Para otros, era una insubordinación real, un golpe calculado que socavaba el reinado de Carlos y rompía la tela misma de la sucesión. Pero la negativa del palacio a responder solo profundizó la crisis. Cada pregunta sin respuesta multiplicaba la furia, y por primera vez Buckingham no controlaba la narrativa lo arrastraba a él. Dentro de los muros del palacio, el ambiente se volvió volátil. Al personal se le ordenó evitar cualquier consulta de la prensa. Asistentes de larga data fueron reubicados. Reuniones que antes eran rutinarias ahora se posponían o se celebraban en absoluto secreto. Carlos, notablemente ausente de la vista pública, canceló varios compromisos. El rey, que solía reafirmar rápidamente la estabilidad, ahora parecía profundamente afectado. Pasaron días sin una sola aparición. Corrían rumores de que había confrontado a William en privado y se había encontrado con una resolución silenciosa. Otros susurraban que Camila había amenazado con alejarse por completo, ya que su rol había perdido todo propósito y posición. La monarquía, conocida por su unidad coreografiada, había descendido a una guerra civil silenciosa y calculada.
Y entonces, en medio de todo ese caos, una figura permaneció intacta ante la tormenta: Catalina, la princesa de Gales. Ella no dijo nada, pero su silencio hablaba volúmenes. Apareció en sus compromisos públicos con gracia, pero su presencia ahora llevaba un nuevo peso. Cada gesto, cada mirada hacia William era analizada y elogiada. Su calma en medio de la tempestad alimentó un cambio dramático en la opinión pública. Ya no era vista solo como una futura reina, ahora se la consideraba una fuerza estabilizadora en una monarquía al borde del abismo. Las encuestas subieron. Los comentaristas hablaban del comienzo de una nueva era royal. Aunque ella no pronunció ni una palabra, el simbolismo era inconfundible: Catalina estaba con William, y la nación comenzaba a ponerse de su lado. Pero mientras el mundo debatía la legalidad, una mujer buscaba claridad moral, y todavía no había terminado. En un momento raro frente a las cámaras, la princesa Ana se dirigió a los medios. Con voz calmada pero firme, rompió décadas de silencio. Sus palabras calaron más profundo que cualquier documento. Esto nunca fue por venganza. Fue por proteger lo que quedaba del legado de nuestra madre. La entrevista no estaba planeada. No fue orquestada por Buckingham ni revisada por asesores del palacio. Ocurrió de paso, a la salida de un evento ecuestre que Ana había atendido durante años sin llamar la atención. Un reportero, más valiente que los demás, le hizo la pregunta que llevaba días en todos los titulares: ¿estuvo usted presente cuando el príncipe William firmó la enmienda que eliminaba a Camila de los protocolos de coronación? La princesa real, famosa por su silencio y por negarse a alimentar chismes, no se alejó esta vez. Se detuvo, se giró y ofreció una declaración que dejó heladas todas las cámaras. Sí, estuve presente, y fue necesario. En solo 2 frases, Ana confirmó lo que Buckingham se negaba a admitir. Pero no se detuvo allí. Con tono mesurado, habló no como una rebelde, sino como guardiana de algo mucho más antiguo que cualquier corona. Nuestra madre creía en el legado, no en el sentimiento, no en la política, en el legado. Sabía que la fuerza de la monarquía no estaba en cómo se adaptaba al ruido, sino en cómo se anclaba en la claridad. El mensaje era inconfundible. No se trataba de dolor personal ni de venganza. Se trataba de garantizar que el trono no se desviara hacia la confusión. Ana no mencionó a Camila por nombre, ni se refirió a William como su sobrino. Habló de deber, de linaje y de las promesas hechas cuando su madre llevaba la corona y cargaba con sus responsabilidades. Esto no fue un acto de división, dijo, sino de preservación, para William, para Catalina, para el futuro de la institución que todos servimos. En ese momento, el público vio no solo a una hermana o a una princesa, sino a una centinela que había observado cómo el palacio se inclinaba bajo décadas de compromisos modernos y finalmente había dicho basta. Su frase final golpeó más fuerte que cualquier escándalo: si el deber exige claridad, debemos proporcionarla, sin importar el dolor. Y sin mirar atrás, continuó su camino. Ese único momento cambió la conversación por completo. Lo que parecía un golpe interno ahora lucía como una corrección necesaria de rumbo para la institución. Las encuestas que antes mostraban división empezaron a inclinarse. El apoyo hacia un futuro liderado por William y Catalina creció, no solo por admiración, sino por la creciente convicción de que representaban estabilidad. El silencio de Carlos continuaba, pero el peso de las palabras de Ana llenó el vacío. Ella lo había dicho claramente: esto no era reescribir la historia, sino salvaguardarla, no para la prensa de hoy, sino para el trono de mañana. Y mientras algunos seguían divididos, la marea de confianza pública había comenzado a girar. No con titulares escandalosos, sino con la voz inquebrantable de una sola mujer. Pero el giro final no llegaría de un royal vivo. Llegaría de una bóveda que nadie esperaba volver a abrir. Guardada hasta un momento de crisis constitucional, la última carta sellada de la reina Isabel II contenía una sola instrucción: abrirla únicamente en caso de disputa sobre el rol de consorte en la sucesión. Lo que reveló dejó atónitos incluso a sus
Confidentes más cercanos. Durante meses la monarquía había estado al borde de la fractura. Detrás de las puertas del palacio las tensiones ardían. Fuera, la opinión pública cambiaba como una marea inquieta. Pero solo cuando un alto asesor constitucional citó la cláusula 17, una directiva de emergencia oscura enterrada en el manual de sucesión real, se accedió a la bóveda final. Bajo condiciones extremas y con las firmas del secretario privado del soberano y del Lord Chamberlain, se recuperó un pequeño cofre de caoba. Dentro había un único sobremarcado con la letra inconfundible. De la reina, para mi futuro heredero. La sala, llena de funcionarios y expertos legales, quedó en completo silencio. La carta había permanecido intacta durante más de un año, fechada exactamente 12 meses antes de su fallecimiento. Lo que contenía no era una orden, sino una confesión escrita no con autoridad, sino con la sabiduría acumulada en 70 años de reinado. La reina había visto más allá de la pompa y la diplomacia, hasta los huesos frágiles de la monarquía misma. Con sus propias palabras escribió, Camila servirá junto a Carlos solo, no más allá. Sin ambigüedad, sin debate. La mujer que había visto evolucionar al mundo alrededor de la corona dejó claro que su visión para el próximo capítulo de la monarquía no incluía a Camila en el centro de su futuro. Pero no terminó ahí. La carta no solo quitaba, también restauraba. Isabel habló de su confianza en el sentido del deber de William y en la fuerza silenciosa de Catalina. Predijo tormentas por delante, pero pidió fe en su capacidad para superarlas. Y entonces llegó la parte que heló la sangre. Incluso a los asesores más antiguos, una segunda hoja, escrita a mano y dirigida exclusivamente a Ana, que decía, sabrás qué hacer si olvidan quiénes son. No era una instrucción. Era una profecía. Y Ana ya la había cumplido sin revelar nunca la existencia de la carta, hasta ahora. No hubo ninguna declaración de Carlos. Ni refutación, ni corrección, porque ninguna era necesaria. Las palabras de la reina no pedían aprobación. Pedían obediencia. En el espacio de 3 páginas, la cuestión de la sucesión de la consorte quedó zanjada para siempre. Camila, que había sido elevada por el sentimiento público y la determinación de Carlos, había sido retirada silenciosa pero definitivamente del próximo capítulo real. La carta sellada se convirtió en algo más que una salvaguarda. Se convirtió en salvación, no con ruido ni confrontación, sino con la voz final de la reina, que se alzaba después de la muerte para asegurar que la corona permaneciera anclada en la intención, no en el compromiso. La institución, golpeada y expuesta, encontró claridad en su eco. Una monarca había hablado desde la tumba, no para provocar rebelión, sino para restaurar el rumbo. El silencio que siguió no fue vacío. Fue reverencia, el tipo de reverencia que solo una gobernante como Isabel podía comandar. Y en ese silencio, la monarquía respiró de nuevo, realineada, inquebrantable y cambiada para siempre. Así, con tinta, silencio y la solemne promesa de una hermana, la corona redefinió discretamente su destino, dejando atrás a Camila para siempre. Gracias por ver. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.